¿Qué tal, amigos? Seguimos estudiando la Biblia juntos. Estamos ya en San Mateo capítulo 7, vamos avanzando en este lindo evangelio. Esta porción de la palabra nos muestra dos principales temas del cristiano en relación con sus semejantes y en la relación con Dios. Miremos el versículo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Del versículo 1 al 5 nos resalta la situación del ser humano. Tú y yo nos resulta tan fácil juzgar, pero aquí nos hace un llamado a que no debemos hacerlo y que el juzgar es una cualidad que Jesús encontró en los fariseos de aquella época. Y la señora Elena G. de White señala que el hecho de que la gente se sienta bien espiritualmente, se sienta satisfecha con sus principios religiosos, crea un ambiente de críticas, textualmente dice, críticas egoístas y estrechas, haciendo de la persona una espía despreciable y ególatra. Así que esto hace, la verdad, cuando nosotros estamos satisfechos con nuestra vida cristiana, tendemos a señalar. Pero siempre por eso el Señor, en el contexto del Sermón del Monte, Él expresa que bienaventurados son los humildes, bienaventurados los que lloran, los que reconocen su situación. Una cosa que tú y yo siempre debemos hacer es reconocer nuestra situación necesitada todo el tiempo de Dios, de su perdón, de su gracia, porque todos somos pecadores y todos tendremos algún error, alguna falta. El versículo 3 al 4 nos habla de que necesitamos limpiar nuestra propia vida. Antes de ir a aconsejar a alguien, inclusive de buena manera, nosotros primero debemos realmente revisar y limpiar nuestra vida. Y cuando se dé el caso de que vamos a exhortar a alguien, a aconsejar a alguien, debemos hacerlo con mucho cuidado y con mucha humildad, diciéndole a aquella persona que mira, somos igual de malos y de pecadores como ella, pero queremos el bien, y si lo vamos a hacer, lo hacemos por amor, no porque nosotros nos creamos más que la otra persona. Nunca debe existir ese pensamiento en nosotros. El versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Esta es una porción de la Biblia muy repasada por nosotros, donde se habla de la oración y la regla de oro, y que pidamos y que Dios es más amoroso que un padre, así que Él va a acudir a nuestra necesidad. Sin embargo, esta no es una promesa incondicional, es decir, solo pide y no importa tú lo que hagas, no. En el contexto del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos está hablando de la importancia de vivir los principios, de seguir su camino, su voluntad, y por supuesto, Él es un Padre amoroso que está dispuesto a escuchar nuestro clamor, pero Él nos dará lo que realmente necesitamos y en el momento que Él le termine apropiado hacerlo. Nunca debemos olvidar eso en el contexto de la oración en toda la Biblia. Y hablando del versículo 12, la llamada regla de oro que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. La regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Hazle a los demás lo que esperas que también te hagan a ti. Esto es algo lleno de sabiduría. Es llamada la regla de oro, enmarcada en este Sermón del Monte, donde la gracia y el amor son lo más destacado.
Del versículo 13 al 14 nos habla de dos caminos. Puedes encontrar allí la puerta angosta o el camino ancho y el camino estrecho. Dos caminos. Jesús nos señala un camino de piedad, un camino de compasión, un camino de misericordia. Jesús nos señala en el contexto del Sermón del Monte un camino de abnegación, de buscar el bien del prójimo, aún tratar bien al enemigo. Este es el camino estrecho, es el camino que nos cuesta a nosotros los seres humanos tomar, pero en cambio hay otro camino ancho, el que está concentrado en el materialismo, en la exaltación propia, en las ganas de poder. Ese es el camino que debemos rechazar y optar por el camino que Jesucristo nos ha señalado, el cual lleva a la vida eterna. Ahora, también el versículo 15 al 20 nos habla de dos árboles, nos habla de los frutos. Allí dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Conoceremos al árbol por el fruto que da. Asimismo conoceremos al profeta o al maestro de acuerdo a los frutos que da. Y saben, estos frutos son el hacer, las obras de las personas. Es una de las formas de reconocer cuando un maestro o un profeta es falso o verdadero, por sus frutos, por su testimonio, por su vida y obras. Porque lo importante no es tanto lo que nosotros creemos, no, finalmente es lo que hacemos, lo que demuestra que si realmente lo que creemos ha sido interiorizado en nuestra vida y ha transformado nuestra manera de pensar y actuar. Por eso dice aquí que por sus frutos los conoceréis. No olvides eso, no es lo que creemos, sino lo que hacemos, lo que determina nuestro ingreso al reino de los cielos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es tu vida hoy? Revisa, analiza cuáles son tus palabras, cómo son tus actos, porque tú crees en la palabra de Dios, crees en Dios, pero quizás tienes que reconocer que vives equivocándote, que haces cosas indebidas, que hablas palabras que no debes hablar, que ofendes no sé cuántas cosas. Y ese hacer, esa práctica determina los frutos que que habilitan la entrada al reino de Dios. Ahora también el versículo 24 al 27 nos habla de dos constructores. Dice allí: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El prudente edifica su casa sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. El insensato edifica su casa sobre la arena. Vendrán los vientos y esa casa caerá, indudablemente, porque no tiene un fundamento seguro. El prudente entonces edifica sobre Jesús. Tú y yo estamos llamados a ser prudentes, a edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Y esa roca también tiene las enseñanzas para nosotros. Edificar la vida en las enseñanzas de Cristo y no como lo hace el insensato en la arena movediza de la falsedad. Nosotros no debemos seguir ese camino, sino el camino de la práctica de las palabras de Jesús. Porque entonces dice el versículo, finalmente el versículo 26, voy a leer el 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me gusta ese versículo, ¿sabes? Porque finalmente cuando venga el juicio de Dios, el Señor tendrá que decirle a algunos: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Apartados de mí los que han vivido sin ley. Esa es la palabra que aparece allí en el original griego, anomías, sin ley. Aquellas personas que finalmente se hayan alejado de la palabra de Dios, en el día final el Señor dirá: no te conozco. Tomaste la decisión de vivir sin ley, entonces ahora no puedes entrar al reino. Sigamos los pasos que el Señor nos ha enseñado aquí en el capítulo 7. Busquemos en esto que hemos estudiado, practicar la regla de oro. Tengamos cuidado, miremos la viga que tenemos en nuestro ojo. Recuerda que hay dos caminos, uno estrecho, otro ancho. Y recuerda que hay dos árboles y se reconoce el árbol bueno por sus frutos. Y finalmente hay dos tipos de constructores:
Tú y yo debemos ser constructores que edifican sobre la roca que es Cristo Jesús. Amigos, amigas, quiero invitarlos para que terminemos esta reflexión con una oración. Padre Santo, gracias te damos por tus bendiciones, por tu llamado en tu palabra. Ayúdanos a vivir con la ley, con la palabra tuya en nuestra vida y corazón, que podamos edificar sobre la roca que eres tú y podamos tomar el camino que nos ha señalado, el camino que lleva a la vida eterna, y seamos árboles que demos frutos para vida eterna también. Señor, te rogamos por la situación de nuestro país, Colombia, hoy, en estas situaciones de crisis. Bendice, Señor, los gobernantes, bendice los gremios, en medio de estas protestas, que se den las reconciliaciones debidas y ya, Señor, pare tanta violencia. También pedimos por los enfermos en esta pandemia. Pasa tu mano sanadora sobre aquellos que sufren y dale consuelo a los que han perdido sus seres amados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que ahora compartas el estudio. Tenemos que estudiar la palabra, pero si no la compartimos seremos egoístas. Así que vas a tomar ahora este link y compártelo con todos tus contactos. Que Dios te bendiga. Recuerda darle a la manito para que muchos otros también reconozcan y tengan este medio de estudio a su disposición. Feliz día.